Hola amigos de Brújula Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar de lo que es el screening de ETF, ¿no? Ostras, José, ¿pero qué estás diciendo? Esto parece una palabrota. Pues no es algo relativamente más sencillo de lo que parece y sobre todo viene porque hay bastante gente que me lo está preguntando. Oye, ¿dónde puedo buscar algún ETF con bajas comisiones? ¿Qué ETF me recomiendas para el Standard & Poor's? ¿Cómo puedo hacer una cartera de ETFs? Para hacer todo esto, yo no es que estoy mirándome uno a uno cada uno de los ETFs que cotizan y ver si este cobra una comisión mayor o cobra una comisión menor, etcétera. Lo que hago es utilizar un screener de ETF, una herramienta con la que podemos seleccionar aquel ETF que nos interesa e incluso seleccionar cuáles son las mejores comisiones, la que menos nos van a cobrar, etcétera, ¿no? Entonces es algo que yo creo que es muy importante hacerlo y muy fácil a la hora de hacer, digamos, diferentes comparaciones, ¿no? En mi caso, sobre todo utilizo una web que se llama justetf.com y es realmente la que utilizo para poder hacer ese screen de ETFs. Nada más, espero que os guste y os dejo con el vídeo. Hola a todos. Bueno, una de las preguntas que me está haciendo mucha gente es cómo buscar pues, los ETFs más baratos, cómo buscar este ETF que me interesa. Es algo que pues, recibo casi constantemente, gente que me pregunta sobre ETFs, cuál invertirías, dónde invertir. Hay un poco, digamos, de lío, ¿no? Entonces yo simplemente os voy a decir qué es lo que hay que hacer para buscar esos ETFs y que es realmente muy sencillo, ¿no? Para buscar un ETF lo que hay que hacer es lo que en el mercado se llama hacer un screener, ¿no? Un screener de ETFs, es decir, buscar una web que nos va a dar una serie de informaciones cómo poder seleccionar cuál es el ETF que más nos interesa o nos deja interesar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente vamos a Google y ponemos screener o screening ETF, por ejemplo, ¿vale? Y aquí pues nos va a salir diferentes webs, ¿no? De estas webs, ¿vale? De etfdb.com, etfskin.com o justetf.com, sobre todo el que más me gusta es justetf.com más que el resto. ¿Por qué? Porque está más focalizado, digamos, a un mercado, digamos, pues europeo, ¿no? Y yo creo que es una de las partes, pues yo creo que es importante, ¿no? Entonces, simplemente, pues yo accedo aquí. Vale, que a mí me gusta no significa que a ti te guste, a ti te guste otro. Entonces, pues lo que te digo, prueba cualquiera de ellos, que cualquiera de ellos pues te va a dar pues un tipo de información, ¿no? Vale, entonces, ¿qué nos encontramos aquí, si os dais cuenta? Pues una especie de menú en el que nos da una opción para poder seleccionar qué es lo que, digamos, queremos, etcétera, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que yo primero te recomendaría que harías, ¿no? Ante todo esto, ¿no? Primero, pensemos cuál es lo que te gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, aquellos fondos que son muy pequeños de ETFs, yo directamente los quito. ¿Por qué? Porque la probabilidad de encontrarnos con problemas de que de repente ese ETF deje de funcionar o que no tenga liquidez o cualquier cosa, yo creo que hace que no del todo suele merecer la pena, ¿no? Entonces, yo normalmente lo que hago es que sea por lo menos pues más grande de 100 millones, ¿vale? De euros de capitalización. Si os dais cuenta, fijaros aquí cómo ya me aparece el larger de 100 millones. Entonces ya no tengo tantos, ¿no? Fijaros, ya tengo 843, ¿no? ¿Qué es lo que también me gusta? Pues que estemos hablando de unos ETFs, pues que sean unos fondos de acumulación y no sean unos fondos pues que repartan dividendos. Al final, yo si quiero el dividendo, pues simplemente hago esa venta y consigo ese beneficio y me puede compensar pues vender con otro ETF pues que ha tenido pérdidas, ¿no? Entonces, pues vamos a buscarlo, que se dirija a ese mercado, ¿vale? Entonces, tiene que estar en algún lado. Aquí sí. Aquí, que sea, si os dais cuenta, ¿no? Acumulación o distribución. Entonces yo selecciono solo acumulación, ¿vale? Entonces con esto ya estoy en lo que, digamos, pues digamos, me gusta, ¿no? Bien, ahora, teniendo esta que es mi base, a la hora de decir todos estos que entiendo aquí puede ser fondos que me interese, pues voy a buscar donde me interesa, ¿no? Si os dais cuenta, aquí tengo pues muchas posibilidades, ¿no? Tengo desde acciones, bonos, real estate, que es una especie de digamos, fondos que invierten en tema inmobiliario, etcétera, o el mercado monetario, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con acciones, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a buscar, pongo equity y digamos, pues qué región, qué país, estrategia.
etcétera, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, puedo pensar y digo, pues mira, yo quiero en, pues lo que sé, en Europa, ¿vale? Entonces, pues busco Europa, ¿vale? Y dentro de Europa quiero un fondo de inversión que tenga un TER pues muy bajo. Entonces, simplemente lo que hago, selecciono aquí, ¿vale? Y doy de arriba hacia abajo un fondo pues que tenga la mayor, un TER pues relativamente bajo. Para mí un TER bajo normalmente está por debajo de 0,30. O sea, tener un TER por encima de 0,30 pues puede ser que merezca la pena, pero tienen que ser en fondos pues muy, pero muy especializados. O sea, en los que imaginaros que compran acciones de telecomunicaciones, utilizan la de Dios de países, etcétera, ¿no? Pero bueno, más o menos con esto yo creo que ya nos da, pues digamos, bastantes opciones, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Pues nos encontramos la diferencia, por ejemplo, con cada uno de los fondos, ¿no? El Eurostoxx 50, el Eurostoxx 300 o el Stocks Europe 600, ¿no? Fijaros cómo un año la rentabilidad ha sido diferente, ¿vale? A pesar de que el TER que ha tenido este fondo pues ha sido, digamos, más bajo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es que el grado de inversión que, digamos, ha tenido es diferente, ¿no? Incluso si os dais cuenta, este fondo respecto a este, digamos, ha tenido una mejor rentabilidad el Xtrackers que el de Invesco, a pesar de tener un TER, digamos, más bajo, ¿no? Entonces, todo esto pues nos vale para dar una idea, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo quiero pues coger Europe 600, ¿no? O sea, que yo creo que más que el Stocks 50, creo más en algo que esté relacionado con las 600 acciones, ¿no? Entonces, yo creo que este, pues, por ejemplo, me convence bastante. Entonces, pincho aquí y me va a dar una información pues de dónde invierte, ¿no? Cuál es su inversión de estrategia, que digamos que lo que hace es sigue al Stocks Europe 600 de índice, ¿vale? Que son las 600 compañías más importantes de Europa. El Stocks 50 no me acaba de convencer demasiado, ¿por qué? Porque solo son 50 y yo creo que prefiero un valor pues más importante. ¿Qué nos va a decir? Pues dónde cotiza, ¿no? Sectra es que cotiza en Alemania y cuánto, digamos, pues sería lo que, digamos, nos costaría contratar este ETF, ¿no? Si os dais cuenta, pues nos aparece la publicidad de Giro, pero podría ser de otro y, digamos, cuánto es lo que pues nos estaría, digamos, cobrando, ¿no? Lo que antes hemos dicho, los fees, cuál es su tamaño, 2.000 millones es un tamaño importante ya para un ETF, ¿vale? En Europa, ¿vale? Que respecto a Estados Unidos pues sería relativamente pequeño, por no decir, digamos, otra cosa. ¿Qué más nos dice? Pues fijaros, nos da unos pequeños ratios de cuál ha sido su retorno en el año, ¿vale? Con una comparación como ha sido en otros años. Nos da una serie de documentos que podemos ver del prospecto de cuál ha sido su rendimiento semestral, etcétera, pero esto puede merecerte la pena, pero yo creo que en Just ETF te van a dar casi toda esta información, casi ya pues directamente. ¿Qué cosas nos dice también? Pues otros ETFs que puedan ser parecidos, ¿vale? Estos que pueden estar, te está diciendo que pueden estar parecidos y relacionados al Stocks Europe 600, ¿vale? Nos va a dar el gráfico en el que podemos, por ejemplo, poner Max, ¿no? Y podemos ver cómo se ha ido comportando este índice respecto a pues cómo ha nacido en junio de 2013 y cómo, digamos, ha ido, digamos, variando. También que nos permitiría hacer, si estamos en la versión de pago, nos permitiría hacer una comparación contra el diferente benchmark, pero realmente yo creo que hoy por hoy, salvo que vayas a utilizarlo y tengas una cantidad de inversiones importantes en ETFs, yo creo que no hace falta la versión de pago. Y luego hay una cosa que me gusta mucho y es que te da el heatmap, ¿no? Es cómo ha ido las diferentes rentabilidades desde que ha nacido, ¿no? Cómo pues se puede ir viendo cómo ha ido cambiando, ¿no? ¿Qué más cosas nos va a decir? Pues nos va a decir el listado de este fondo donde está y cuál es su código o su código de Bloomberg, de Reuters o lo que sea, para que, digamos, podamos comprar, ¿no? Entonces, si por ejemplo queremos comprar en Alemania, pues tendremos que poner este código. Si queremos comprar en Euronext, pues comprar esto. O en la bolsa italiana, pues digamos, sería algo, digamos, parecido, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos encontraríamos? Pues decimos, vale, pues me convence bastante este, ¿vale? Pero voy a mirar los otros que también dicen que está siendo parecido, ¿no? Entonces, abro los otros,
¿vale? Que más o menos van a ir al mismo segmento, y voy a mirar cuánto es lo que cobran. Este, por ejemplo, cobra un 0,20. Vamos al otro, estaría cobrando un 0,20, y este estaría cobrando un 0,19, y el de Amundi estaría cobrando un 0,18. Si os dais cuenta, fijaros ese 0,18, 0,20. 140 millones, este 287, este 1.374, este 5.997, respecto al que estábamos mirando, que tenía 2.000 millones, ¿no? Entonces, como posibles competidores que merecería la pena, pues voy a mirar este y voy a mirar, por ejemplo, este, ¿no? Porque tienen, digamos, bastante capitalización, ¿no? Entonces, sobre todo, lo interesante sería, si tenemos la versión de pago, que podemos compararlos, ¿vale? Al no poder compararlos, pues hay que hacerlo más o menos, pues digamos, a un cierto ojímetro, ¿no? Si os dais cuenta, pues está dado un menos 3,15. Este nos ha dado un menos 4,05. Este, pues nos ha dado menos un 3,38. Y este, pues nos ha dado un menos 3,33. Y este, pues nos ha dado un menos 2,97. Si os dais cuenta, nuestro fondo, este fondo, pues ha sido dentro de la categoría de coger un valor que replique el Eurostoxx 600, pues sería, digamos, el adecuado a la hora de utilizarlo, ¿no? Entonces, pues este es el que, digamos, cogeríamos, el que podríamos, digamos, comprar, ¿no? ¿Qué más cosas desde el punto de vista de que podemos hacer, ¿no? Podemos añadir, crear una especie de pequeño portfolio, podemos mirarlo, podemos hacer diferentes comparaciones, etcétera, pero bueno, eso ya a la hora de registrarse, que se puede, digamos, hacer un vídeo también cómo registrarse. Volvemos, ¿vale? al TF Screener, y podemos mirar, pues, otro tipo, ¿no? Imaginaros que alguien quiere decir, pues me gustaría hacer una cartera que es la más normal que mucha gente hace, de 50% bolsa y 50% bonos, ¿no? Entonces podríamos también buscar un screener de bonos, ¿no? Hacemos lo mismo que, digamos, hemos hecho antes, ¿vale? Que nos encontremos que que sean grandes, ¿vale? Yo siempre es lo que le pido, y que sean de acumulación, ¿vale? Y en bonos, pues vamos a buscar, por ejemplo, que sea una región en Europa y que sea, pues, en euros, ¿vale? Por ejemplo. ¿Y qué es lo que ahora hago? Pues buscar uno que tenga un TER, pues, relativamente más barato, ¿no? Entonces, con los que tienen, pues, digamos, más barato, pues este es el que, digamos, pues más o menos le daría para buscar, ¿no? Analizaría cada uno de ellos a ver qué es la información que me facilitan, ¿vale? Y por qué me puede merecer la pena. Fijaros incluso la diferencia con este fondo que me ha soltado un 15%, respecto a este de Vanguard, que tiene un 4,50, ¿vale? Entonces habría que hacer una especie, digamos, de comparaciones, que yo creo que la comparación, a ver si me permite, vamos a compararlo y comparar la selección, ¿vale? Simplemente me hace esta comparación y puedo hacer la comparación con los diferentes periodos para que sea, digamos, más claro, ¿vale? Puedo hacerlo por años. Fijaros cómo el fondo de Vanguard tiene muy pocos datos, ¿no? En cambio el de Lyxor, pues ya nos está dando una información, pues digamos, de bastantes años, y aquí, por ejemplo, nos va a dar tanta información como riesgo de volatilidades, etcétera, ¿no? Incluso podemos hacernos una comparación de los fondos, cómo ha ido variando. A un año, a 3 años no nos va a dar, porque uno de ellos no tenía para más, digamos, más información, ¿no? Otro tipo de barras, de todo un poco, ¿no? O sea, si os dais cuenta, YasETF, yo creo que es una web que me parece espectacular, que digamos que depende si la cantidad de ETFs, cómo lo utilizas o demás, pues yo creo que te puede dar mucha información. Y bueno, tampoco es que sea excesivamente cara, ¿eh? O sea, yo alguna vez lo he mirado, pues 10 euros al mes, sí, es dinero, pero yo creo que puede merecer la pena si utilizas muchos ETFs y haces muchas comparaciones, ¿no? O sea, que digamos, puede merecerte la pena. Nada más, espero que te haya gustado.
que te des cuenta que el tema de screening de ETFs pues no es nada complicado, que hay mucha gente que le tiene miedo y pánico y parece como que es el gran secreto del mundo, cómo conseguir esos fondos con las comisiones más baratas, que lo que tengo que hacer es mirar en Index, saber cuáles se utilizan, o mirar cualquier o MyInvestor, cuáles son los que me recomiendan y tal, ¿no? Fijaros, tenemos webs como JustETF que nos va a dar esa opción, ¿no? De que podamos mirar y hacer unas ponderaciones, unas cosas pues que puedan ser, digamos, interesantes. Nada más. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, salud y república.